¿Dónde está el tuyo? Ok, muchas gracias. ¿Escuchas Va. mucho ruido? Y en el mundo de las chicas, toda pelea debía ser a traición. Tengo una crema facial buenísima. Nos mantenemos abiertas buscando oportunidades de sabotaje.
Listo, chicos, muy buenas noches. Buenas Hola, noches. profe, Noches, profe. Buenas noches, profe. Listo, entonces siendo las 8:15, voy a proceder a tomar lista. Les agradezco, por favor, activen sus cámaras en este momento, si son tan amables. Entonces voy a llamar a lista para que por favor me respondan bien garbosos. Abella Díaz, Ángela Juliet. Presente, profe. Listo. Cabeza Ruiz, Carlos Santiago. No está, listo. Camargo Aguilar, Luis Ignacio. Buenas noches, profe. Buenas noches. Castro Barreto, Kilda René. Presente, profe. Bueno, listo. Cruz Ávila, Angie Vanessa. Presente, profe. Durán Castellanos, Duan Ronaldo. Presente, profe. Listo. Durán Galindo, Andrea Juliana. Presente, profe. Galindo Barrios, Hugo Andrés. Presente, profe. Gómez Durán, Paula Carolina. No está, listo. Guerrero Cárdenas, Juan Esteban. Tampoco está. Guzmán Pinzón, José David. Presente, profe. Herrera Ayure, Luis Alberto. Luis Alberto. Es que sigo teniendo problemas con el micrófono. Luis Herrera, listo. López Castro, Leit Joana. Buenas noches, profe. Presente. Listo, gracias. López Giraldo, David Andrés. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. López Soler, Jimena Paola. No está. Manrique Quintero, John Alexander. Presente, profe. Listo. Medina Vargas, Jessica. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muñoz López, Kevin Santiago. No está, listo. Ospina Espíndola, Diana. Presente, profe. Pardo Rubio, Tatiana Catalina. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Pinto Salazar, Daniel. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pisa Pisa, Laura Natalia. Buenas noches, profe. Presente. Listo. Prieto Jiménez, Andrés Felipe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ramos Espitia, Diego Felipe. No está. Sánchez Forero, Diego Andrés. Presente. Ulloa Jiménez, Diego Andrés. No está. Listo. ¿Hay alguna persona que no haya llamado a lista y que esté presente? A mi profe, presente. Paula ¿Cómo es tu apellido? Gómez Durán, profe. Listo. ¿Alguien más? A mi profe, buenas noches. Jimena López. López Jimena. Profe, Listo. Sí, profe Carlos, con señor. Felipe, qué pena interrumpirlo. ¿Será de casualidad les llegó mi correo? Creo que sí, pero no te lo pude responder por cuestión de tiempo, pero creo que sí me llegó. No hay problema, profe. Es que imagínate que esta semana tengo problemas de conectividad debido a que me encuentro pues en cuarentena con mi abuelo en una finca. Entonces, pues espero la comprensión tuya.
Pero es temporal, según me dices, ¿cierto? Solo es esta semana, por eso te pido pues comprensión y pues es que mi conectividad me toca estar en el celular debido a que pues estoy en una finca y pues me toca estar pegado al router debido a que pues estoy en campo rural. Entonces solo es esta semana mientras porque pues él cumple la cuarentena, cumple el jueves. Entonces me regreso a la ciudad el jueves. Listo, si es temporal no hay ningún inconveniente. ¿Listo? No, solo es esta semana, profe, pero pues estoy presente en la clase, pero pues me toca apagar cámara y micrófono pues debido a la conectividad. Tú sabes que en el campo es difícil. Listo, listo, Felipe. Muchas gracias. Bueno. Listo, chicos, entonces vamos a continuar con la presentación que estábamos viendo ayer. Nos faltó un pedacito, pero digamos que ahí vamos a iniciar el tema importante del curso y es el tema de la programación lineal. Así que nuevamente los invito a que cualquier duda que vayan teniendo la podamos ir resolviendo de una vez. ¿Listo? Entonces, ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, entonces, chicos. Introducción a la programación lineal. ¿Listo? Que es lo que nos va a ocupar prácticamente todo el curso. O sea, fundamental el concepto que vamos a ver hoy. Entonces, digamos que así como de forma muy resumida, como muy pragmática, vamos a decir lo siguiente de la programación lineal. El problema a resolver se puede representar como un conjunto de ecuaciones en ecuaciones lineales, lo cual no es sorpresa para nosotros porque es lo que hemos estado trabajando. Simplemente que aquí se le va a dar mucha más importancia al contexto de lo que esas ecuaciones e inecuaciones representan. El objetivo es optimizar. En este caso, optimizar de forma matemática. En ese sentido puede ser maximizar, es decir, convertir una cantidad en lo más grande posible que se pueda, o minimizar, en convertirla en una cantidad lo más pequeña que se pueda. ¿De qué va a depender el maximizar o minimizar? Pues del contexto, ¿cierto? En un contexto puede que a mí me interese maximizar los ingresos, las ventas, el nivel de calidad, y puede que me interese minimizar, por ejemplo, los costos, o puede que me interese minimizar los defectos. Pues ya cada ejercicio nos dirá si lo que queremos es maximizar o minimizar. ¿Listo? Entonces, el objetivo es optimizar una cantidad de interés a partir de la selección de una o varias decisiones, las cuales están sujetas a un conjunto de restricciones. Entonces, en este punto número 2, digamos que está el resumen de lo que vamos a encontrar en todo problema. Entonces, algo que es las decisiones que se pueden tomar, que va a ser lo más importante porque de eso depende todo, que nosotros lo vamos a llamar variables de decisión, una cantidad que yo quiero optimizar y unas restricciones que debo cumplir. Todo problema de programación lineal va a tener esos tres elementos. Variables de decisión, la función objetivo o lo que quiero optimizar y las restricciones que debo cumplir. ¿Listo? Entonces, pues vamos a introducir el tema a partir de un ejemplo. Entonces, quiero que leamos este ejemplo y con este ejemplo lo que vamos a hacer es definir esas tres cosas que yo les acabo de mencionar. Entonces, quiero que lo lean con calma, lo entiendan. Si hay alguna pregunta del enunciado me dicen y tratemos a partir de ese enunciado identificar las tres cosas que les dije aquí. Las decisiones o variables de decisión, la cantidad que se quiere optimizar y las restricciones que tiene. ¿Listo? Entonces voy a leerlo yo aquí en voz alta para que lo vayamos meditando un poco. Entonces dice: una empresa se dedica a fabricar billeteras de cuero. Para la próxima semana planea producir únicamente 2 referencias: billeteras rojas y billeteras azules. En la fabricación de una billetera de cualquier tipo se necesita cuero como principal materia prima y mano de obra.
Para fabricar una billetera roja se necesita 1 metro cuadrado de cuero rojo y 3 horas de mano de obra. Mientras que para fabricar una billetera azul se necesita de 2 metros cuadrados de cuero azul y 2 horas de mano de obra. Para la próxima semana, la empresa tendrá en inventario 4 metros cuadrados de cuero rojo y 12 metros cuadrados de cuero azul. Adicionalmente, cuenta con un único operario que puede trabajar únicamente 18 horas a la semana. Los ingresos brutos, es decir, el ingreso por hacer la venta, por cada billetera roja es de 3,000 pesos y por cada billetera azul es de 5,000. Formule un problema de programación lineal que le permita, al resolverlo, maximizar el ingreso total recibido por las billeteras. ¿Listo? Miren que el contexto es muy similar a los ejemplos que hemos visto, pero aquí hay cosas adicionales y es que ya me hablan de un objetivo que en este caso es maximizar. ¿Listo? Este es el problema típico de asignación de recursos, de donde nació la investigación de operaciones, digamos que la aplicación más clásica y más extendida de la programación lineal, asignación de recursos. ¿Listo? Entonces, quiero que lo lean nuevamente y ya inicialmente quiero que piensen cuáles serían las decisiones o las variables de decisión que se tomarían o que aplicarían este problema. Esa es la parte más complicada, por decirlo así, porque todo lo demás va a depender de esas variables de decisión. Entonces, léanlo, mediten y ya enseguida voy a hacer un sondeo para que me digan cuáles serían las posibles decisiones que se pueden tomar ahí o las variables de decisión. ¿Listo? Entonces, vamos a dar 2 minutitos para que lo lean y lo mediten. ¿Listo? Si quieren, les recomiendo que le tomen como un pantallazo, una fotico a este enunciado, porque ahorita voy a cambiar a Word, pero vamos a necesitar información de acá. ¿Listo? Como no les he subido esta presentación al aula, entonces para que tengan esa información ahí a la mano. ¿Listo? Bueno. Entonces, no sé, ¿hay algún voluntario que se aventure con cuáles serían ahí las variables de decisión? ¿Cuál es la decisión o las decisiones que hay que tomar ahí? ¿Quién se anima? Yo, profe, pero pues no sé si estará bien. Dale, que no hay problema, Bueno. esa es la idea. En Dime. las variables, entonces, X sería el número de billeteras rojas a producir o a fabricar. Y Sí. Y el número de billeteras azules a fabricar. Correcto. En la función Espera, objetivo. para ahí, ¿listo? Vamos por pasos, ¿listo? Entonces, bueno, lo primero es decidir las variables de decisión. Entonces, para saber cuáles son, la pregunta que me va a hacer es ¿qué decisiones puedo tomar? Miren que en este caso la decisión que ustedes son, entre comillas, autónomos para tomar, es decir, cuántas billeteras rojas y cuántas billeteras azules ustedes van a fabricar. ¿Listo? Vamos por... ¿Cómo es el nombre de la chica que me acabó de colaborar? Ángela. Ángela, ¿cierto? Tengo el de presentimiento que tú ya viste programación lineal, ¿o me equivoco? Sí, señora. ¿Listo? Ya vi. Entonces, por eso vamos a ir suave, porque hay personas que de pronto no la han visto. ¿Listo? Pero muchísimas gracias. Entonces, lo que yo voy a hacer es abrir por aquí un Word. Y lo primero que tienen que hacer siempre que les pongan un problema de formulación de programación lineal es definir las variables de decisión.
Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es lo que me dijo la compañera, aquí lo voy a escribir. Entonces, yo le puedo poner el nombre que quiera a las variables, ahí no hay pierde. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a llamar a mi primer variable x1, ¿listo? Y la voy a expresar en palabras muy claramente. Entonces, para mí sería el número de billeteras rojas a producir. ¿Listo? También puede que X1 sean las billeteras azules. Lo importante es que sean coherentes. Que sean coherentes en este caso, según cómo la llamen. Y voy a tener una segunda variable que la puedo llamar o Y, como lo llamó la compañera, o sencillamente le puedo poner X2 o cualquier otra letra. Yo por capricho la voy a llamar X2. ¿Listo? Para que sea un poco uniforme y entienda que esas dos decisiones están, por decirlo así, al mismo nivel. Esta es la parte más compleja. Bueno, en esta versión no es compleja porque estamos calentando, pero vamos a ver más adelante que a veces no es tan obvio cuáles son las variables de decisión. ¿Listo? Por ahora todo claro y claras que esas son las decisiones que yo puedo tomar. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Pues yo en este momento no sé cuántas variables voy a fabricar. ¿Cuántas variables? Óigame a mí. ¿Cuántas billeteras voy a fabricar? Pero tengo varias posibilidades. Puede que yo decida que no va a fabricar ninguna roja. O puede que sea una, o dos, o tres, o cuatro, hasta el máximo que me permitan los recursos que tengo disponibles. El hecho es que en este momento, pues no sé cuántas debo fabricar. Es precisamente la pregunta que quiero responder. ¿Listo? Entonces, lo primero que uno debe hacer es definir las variables de decisión. Listo. Bueno, lo siguiente que voy a identificar es cuál es la cantidad que yo quiero optimizar, o sea, o maximizar o minimizar. ¿Y cuál es el tema? Pues que esa cantidad yo debo ser capaz de expresarla en función de mis variables de decisión y de la información adicional que yo tenga. Entonces, aquí el ejercicio fue bastante explícito. Entonces, primero quiero que me digan, ¿aquí el objetivo es maximizar o minimizar? Maximizar. Maximizar. ¿Y qué cantidad es la que yo quiero maximizar? El ingreso total de las billeteras. El ingreso total, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es expresar en una ecuación el ingreso total en función, en este caso, de mis variables de decisión. Entonces, eso es lo que yo llamo la función objetivo, o de forma abreviada la llamo simplemente FO. Entonces, lo primero es que yo en este caso quiero maximizar, entonces voy a escribir explícitamente que quiero maximizar. Ay, no, esperen. ¿Y qué quiero maximizar? Pues ese ingreso yo lo puedo llamar con cualquier nombre también, pero pues casi siempre se usa una Z. Entonces, lo que voy a hacer aquí es expresar la ecuación que en función de X1 y de X2 me va a dar el ingreso total. Entonces, para eso voy a usar la información que me están dando acá. Acá me están diciendo que si yo vendo una billetera roja, voy a obtener un ingreso de 3.000. Entonces, si yo multiplico ese 3.000 por el valor que en este momento desconozco va a tomar X1, pues ahí tendría el ingreso total por ventas de billeteras rojas. Entonces, claro, si X1 es 1, pues me va a ganar 3.000. No me va a ganar, sino va a tener un ingreso de 3.000. Si es 2, pues se duplicará y así sucesivamente. Pero también tengo que recordar que yo podría eventualmente obtener ingresos por vender las billeteras azules. Y según la información que me están dando acá, vender una billetera azul me da un ingreso de 5.000, por lo tanto, pues aquí será 5.000 multiplicado por el número de billeteras azules que yo fabrique. Aquí hay una simplificación implícita.
y es que yo estoy suponiendo que todas las billeteras que produzca las voy a vender. Recuerden que aquí estoy sacando es un modelo de la realidad un poquito simplificado. Ahí esa es una simplificación. Asumo que todo lo que voy a producir lo voy a vender. ¿Listo? Entonces, si a mí me plantean esta situación en este momento, yo digo, ay, pues, profe, pues si yo lo que yo quiero es que esto sea lo más grande posible, pues démosle a X1 el valor más grande posible y a X2 el valor más grande posible, porque eso va a ser muy grande esto, ¿cierto? Pero no lo puedo hacer así olímpicamente. ¿Por qué? Porque hay Porque, unas profe, restricciones. Señor, sí, que una de las restricciones que tiene ahí es que hay un único trabajador y solo trabaja 18 horas a la semana. exacto. Entonces, por No tiene ejemplo, que ver ese factor. yo tengo que mirar cuántas billeteras fabrico de cada color, pero asumiendo o más bien sabiendo que no puedo gastarme más de 18 horas. Y lo mismo pasa con el cuero. Yo tengo una cantidad de cuero limitada y unas horas de mano de obra limitada. Por lo tanto, yo no le puedo dar valores libremente a X1 y a X2, sino que tengo que moverme dentro del rango permitido según las restricciones. Y esa es la parte importante y es, listo, voy a definir a qué restricciones yo estoy sujeto y esas restricciones también deben estar en función de X1 y X2. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuántas restricciones tengo? ¿Cuántos recursos tengo que son escasos o que son limitados? ¿Cuántos ubican ustedes según el enunciado? El cuero es 1. El tiempo, 3. El cuero es como si fueran dos, porque una cosa es Ajá. cuero azul y otra es cuero Ah, sí. rojo, Y las horas. ¿cierto? Entonces voy a tener tres restricciones. No puedo gastarme más del cuero azul que tengo, no puedo gastarme más del cuero rojo que tengo y no puedo gastarme más de las horas de mano de obra que tengo disponibles. Entonces voy a hacer primero la restricción del cuero azul. ¿Listo? Entonces, básicamente en palabras, ¿qué dice esa restricción? Pues que todo el cuero que consumas, según las decisiones que tú tomes, no puede superar el máximo que tú tienes, ¿cierto? Entonces, lo primero es, voy a hacer la del cuero azul. Entonces, yo sé que todo el cuero que me gaste tiene que ser menor o igual A 12 metros cuadrados. al máximo que tengo, que en este caso, yo dije primero el cuero azul, ¿cierto? Entonces, yo tengo 12 metros cuadrados de cuero azul, es decir, no me puedo gastar más de 2, es decir, al lado derecho, aquí va a ir en este caso 12, que yo sé que está medido en metros cuadrados. Y al lado izquierdo voy a poner la expresión matemática que me indica todo el cuero azul que yo consumí, ¿cierto? Entonces, miren que el cuero azul únicamente es consumido por las billeteras azules, es decir, no va a depender de las billeteras rojas porque las billeteras rojas no consumen. Entonces, el tema es el siguiente. Si yo decido fabricar una billetera, en este caso azul, ¿cuántos metros cuadrados de cuero azul va a consumir? Según la información que tengo acá. 2. 2 metros. 2. Entonces lo que va a hacer aquí es multiplicar por 2. ¿Listo? Entonces, claro, si X2 es 1, es decir, si fabrico una, pues me va a consumir 2 metros cuadrados de cuero. Pero si X2 es 2, pues ya no me va a consumir 2, sino que me va a consumir el doble y así sucesivamente. Entonces, esta expresión me indica el cuero total que voy a consumir. Chicos, ¿me regalan un segundo? Qué pena, ya vuelvo con ustedes.
Listo, chicos, qué pena, ya volví con ustedes. Entonces, miren que este 2x2 me indica el consumo total que tendré de cuero azul. ¿Qué es importante? Si es una ecuación o una inecuación como en este caso, es importante que las unidades que hay al lado izquierdo sean las mismas unidades que hay al lado derecho. Entonces vamos a verificar si efectivamente eso sí se está cumpliendo. Entonces, ¿qué unidades tiene este 12? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Por lo tanto, lo que haya al otro lado debe ser lo mismo. Entonces, ¿qué unidades tiene ese 2? Metros también. ¿El 2 solito qué unidades tiene? Metros cuadrados. Metros cuadrados, ¿por qué? La cantidad de cuero que necesitamos para realizar la billetera y el enunciado nos lo da. Ok, pero bueno, seamos un poco más genéricos. ¿Este 2 qué unidades tiene? Realmente, técnicamente serían metros cuadrados por billetera. Porque eso es lo que consume. Una billetera consume 2 metros cuadrados, ¿cierto? Y X2, ¿qué unidades tiene? ¿En qué unidades se mide X2? Número de En billeteras. unidades y ya. En billeteras, ¿cierto? Entonces, venga, lo escribo aquí que me embalé con una bobada. Entonces, ese 2, repito acá, ¿qué unidades tendría? Tendría unidades, metros cuadrados Y las billeteras. por billetera, ¿cierto? Y si lo multiplico por X2, ¿qué unidades tiene? Billeteras, pues entonces las billeteras se cancelan con las billeteras y quedan metros cuadrados, que efectivamente son las mismas unidades de lo que hay en el lado derecho. Entonces tienen que estar muy pendiente de ser coherente con las unidades. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta acá? Esta sería entonces la restricción del cuero azul. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el cuero rojo. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? ¿Cuánto es el cuero rojo total que tengo disponible? 4 metros. Entonces, en este caso me están diciendo que la empresa tendría el inventario 4 metros cuadrados de cuero rojo. Por lo tanto, no puedo consumir más de 4 metros cuadrados de cuero rojo. El cuero rojo, en este caso, solamente es utilizado por las billeteras rojas, por lo tanto, no va a depender en este caso de X2. Entonces, en este caso, ¿cuánto cuero consume una billetera roja? ¿Cuánto cuero rojo consume una billetera 1 metro roja? cuadrado. 1 metro cuadrado. Yo lo voy a poner aquí, pero pues podría simplemente no dejarlo y ahí se entiende que es 1. ¿Listo? Y lo mismo, verifiquemos las unidades. Ese 1 tiene unidades billeteras o metros cuadrados por billetera. X1 también se mide en billeteras y pasa lo mismo que arriba. Quedan metros cuadrados comparados con metros cuadrados y pues esta sería la restricción del cuero rojo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí para todos? Listo. Ahora me falta la restricción de la mano de obra. ¿Listo? Entonces, esta es la restricción de la mano de obra. Entonces, ¿cuántas horas o cuántos minutos tengo disponibles durante la semana? 18 horas. 18 horas. Entonces, bueno, como ahí ya se dieron cuenta ustedes que el consumo de tiempo me lo están dando en minutos, pues podemos tomar la decisión. ¿Queremos trabajar todo en horas, comparar horas con horas o comparar todo en minutos? Cualquiera de las dos nos sirve. ¿Con cuál nos vamos? ¿Minutos o qué? Trabajemos todo en minutos. ¿Listo? Hagamos las dos opciones y ustedes miran cuál les parece más chévere. Entonces,
Pues 18 horas en minuto, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto es 18 por 60? Alguien que me ayude a hacer el cálculo. 1080. 1080. Entonces, este 1080 está medido en minutos. Y al lado derecho lo que voy a escribir es el consumo total de minutos de tomar mis decisiones. Fíjense que ese recurso tiempo sí se ve afectado por las dos variables porque los dos tipos de billeteras necesitan mano de obra. Entonces, la pregunta es, por cada billetera, en este caso roja, que yo haga, ¿cuántos minutos de mano de obra requiere? 180 minutos. Sí. Ah, no, mentiras, yo me enredé, aquí todo está en horas. Qué pena. Pues igual lo podemos traer todo en minutos. Traemos todo en horas, que aquí ya todo está en horas. Entonces, nada, aquí es 18. ¿Listo? Entonces, una billetera roja consume en este caso 3 horas. 3 horas. ¿Listo? Pero también debo sumarle los minutos que consume una billetera, en este caso, azul. ¿Y cuántas horas consume una billetera azul? 2 horas. 2 horas. Entonces, esta es la expresión de todas las horas que consumirían los dos tipos de billetera y esto el total. ¿Listo? Ahí ya estaría todo coherente. Estas 18 son horas. Este 3, ¿qué unidades va a tener? Horas por billetera, multiplicado por billetera, se cancelan billeteras y quedan horas. Lo mismo va a pasar aquí y horas con horas siguen siendo horas, entonces todo bien. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? ¿Hay alguna otra restricción en este caso, chicos? Que ustedes vean ahí, según el enunciado. Entonces, aquí es un tema de interpretación. O sea, no me lo están diciendo explícitamente, pero esto está representando una situación más o menos real, una situación que podría ser de la vida real. Entonces, la pregunta ¿es posible que yo produzca, por ejemplo, valores negativos de billeteras? Que yo diga, por ejemplo, que X1 es -5 o que X2 es -7, sabiendo que esos son billeteras. ¿Tiene sentido que las variables tomen valores negativos en este caso? No. No me lo están diciendo ahí explícitamente, porque recuerden que en este lenguaje matemático, pues nada, toma los valores que va a tomar, pero ya tengo que pensar es en lo práctico. Entonces miren que aquí no tiene sentido que yo fabrique, por ejemplo, -1 billeteras o -2. Entonces debo poner una restricción adicional que se conoce como restricciones de no negatividad y que siempre se les olvida poner, que lo que me va a decir básicamente es que la variable X1, o sea, las billeteras rojas, y las billeteras azules tienen sí o sí que ser mayores o iguales a 0. Es decir, no pueden tomar valores negativos. Ahí realmente son dos restricciones, sino que yo las puse pues 2 en una para no escribir 2 veces, pero ahí técnicamente es X1 mayor o igual que 0 y X2 mayor o igual que 0, pero ahí yo entiendo pues que son como 2 en 1. ¿Listo? ¿Listo? Y este ya sería la formulación del modelo de programación lineal. Pues ya lo formulé, pero no lo he resuelto. Y de hecho, la primera parte del curso nos vamos a dedicar solamente a formular. Luego ya miraremos cómo se resuelve. Entonces, quiero que comparemos esto un poco con lo que habíamos hecho antes. Entonces, antes lo único que tenía era como esta parte, un sistema de igualdades o desigualdades que tenía que resolver. Pero entonces aquí ya me están diciendo, listo, igual necesito resolver este sistema de igualdades, desigualdades, pero garantizando que esta cantidad sea lo más grande posible. Esa es como la diferencia, ¿cierto? Que ya hay un objetivo superior. Antes el objetivo era simplemente cumplir estas restricciones, pero ahora hay un objetivo superior que en este caso es maximizar esta cantidad. Entonces,
¿En qué consistiría resolver este problema de programación lineal? Pues entonces, en encontrar los valores de x1 y de x2 tal que esta cantidad sea lo más grande posible matemáticamente y que simultáneamente esos valores que maximizan esta función objetivo cumplan todas estas restricciones, que en este caso están expresadas todas como desigualdades, simultáneamente. ¿Listo? Esa va a ser la dinámica con todos los problemas. ¿Dónde debe estar lo chévere? Pues en la situación que va a representar. Aquí era una situación de producción, pero va a haber otra situación diferente que se va a representar de forma diferente. Entonces aquí la parte chévere es la variedad de ejercicios que podemos llegar a representar de esta forma. Como les digo, por ahora lo único que vamos a hacer es esto, formularlo, desconociendo pues cuál es el valor de x1 y de x2, y luego vamos a aprender a resolverlo, que es la parte fácil. La parte difícil es esta, formularlo, es decir, pasar de este lenguaje a este lenguaje que les acabé de mostrar aquí. ¿Listo? Entonces este va a ser nuestro ejemplo número 1. ¿Alguna duda, alguna inquietud con el ejemplo que acabamos de hacer? Pues sobre todo para las personas que no han visto programación lineal, porque para los que ya lo vieron, pues fue un paseo. Pues este ejercicio. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud? Pues no, profe. ¿Todo bien? Listo. Vanessa Cruz, ¿alguna duda? ¿O fue claro el ejercicio? Profe, no, la verdad no entendí bien. Listo. Cuéntame qué parte no entendiste y lo repetimos. Como eso de las horas. Ok, entonces mira que el enunciado a ti te está diciendo que hay un operario que puede trabajar máximo 18 horas a la semana. Entonces, ¿qué significa? Que todas las billeteras que tú fabriques no pueden consumir más de 18 horas, porque sencillamente no tienes sino 18 horas. Entonces, mira que esta expresión que hay a la derecha me indica, por cada billetera roja que tú fabriques te consumes 3 horas, ¿cierto? Tú no sabes cuál es el valor de X1 en este momento, ¿cierto? Pero al hacer esa multiplicación, te indicaría el total de horas que se consumen las billeteras rojas que tú decidas hacer. Mientras que este otro pedacito te indicaría las horas que te consumes según las billeteras azules que tú decidas hacer. Entonces, el total de horas que consumas entre las dos billeteras no pueden sobrepasar las 18 horas que tienes disponible. ¿Listo? No sé si es más claro o no. Si no, dime y miramos de qué otra forma. Sí, lo profe, explico. es casi igual que el ejercicio de ayer, de anoche, perdón. Exactamente, exactamente. ¿Listo? Y esa va a ser como la dinámica siempre que haya un problema de asignación de recursos. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? No les dé pena, es el momento de hacerlas porque después empezamos con ejercicios un poquito más, con más carnita, por decirlo así. Entonces, no les dé pena preguntar en este momento. ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? Sí, pues, profe, yo tengo una duda Sí, señor. pequeña y es respecto al final donde X1 y X2 tiene que dar mayor o igual a 0. Pues yo no sé por qué 0 si de pronto estaba pensando en que eso no se totaliza, digamos, en la suma de X1 y X2 mayor o igual a ese total, o siempre tiene que dar 0, siempre se coloca como 0. No, pues mira la lógica, qué buena pregunta. Aquí, o sea, tú podrías decir que no fabricas ninguna billetera roja, ¿cierto? Probablemente eso ayude a cumplir tus restricciones, pero eso no va a ayudar a que esto sea grande, ¿cierto? Pues porque si X1 es 0, entonces esto va a ser pequeñito. Entonces, cuando soluciones
el problema, como tú le das la opción de que sea mayor o igual que 0, pues él no va a tomar el valor de 0 porque no le conviene, porque eso no le ayuda a maximizar la función objetivo. Entonces, tratará de tomar el valor más grande posible para que esto sea lo más grande posible, pero también que cumpla estas restricciones. Entonces, yo le digo mayor o igual, pero él de forma inteligente, él sabe o automáticamente decir, pues no me conviene darle el valor de 0, porque eso no me ayuda a cumplir mi objetivo. No sé si me Listo. hago entender. Sí. ¿Sí? Es que en ese caso el 0 sería como si no estuviera trabajando, decirlo así. Como una referencia. Sí, claro, o sea, si tú dices que X1 es 0, pues puedes decir sencillamente, listo, no voy a producir ninguna billetera roja, pero tienes que tener en cuenta que eso puede que te sirva, ¿por qué? Porque si tú no fabricas billeteras rojas, por ejemplo, no vas a consumir mano de obra y toda la mano de obra te va a quedar disponible para las la billetera billeteras azul. azules. Y si eso es lo que más te conviene, pues el problema te lo dice. Ahora puede que no te convenga porque es mejor más bien producir un poquito de roja y un poquito de azul. Entonces, él inteligentemente va a buscar los valores que te van a hacer lo más grande posible esta función objetivo, pero 0 podría ser, ¿cierto? Ahora, no es quizá lo mejor, pero pues podría ser una solución. No la óptima, pero sí una solución por lo menos que cumple todas las restricciones. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Podemos continuar. No hay problema que haya más preguntas, les aseguro. Profe, pero en este caso, por decir, también tendría que ver como la formulación de la pregunta, ¿no? Porque dice que maximizar bueno, la materia prima para tener un mayor beneficio económico. Algo así es que dice el problema, ¿no? No es maximizar la materia prima, es maximizar el ingreso total recibido. Ah, sí. ¿Listo? Porque por decir ahí, en ese caso uno tendría, o sea, pues personalmente escogería hacer más billeteras azules porque valen más. Excelente pregunta. Eso no te lo garantiza porque, listo, ganas más, pero es probable que también consuma más mano de obra y más cuero. No, ¿Sí me hago pero entender? en este caso, por decir, consumiría más cuero, pero menos mano de obra. Exacto, pero si tú empiezas a hacer un prueba y error, eso es precisamente la idea de la investigación de operaciones. Genial que hayan hecho esa pregunta. Yo puedo mirar a ojo y tratar de cuadrarlo, y ese problema es de juguete, es muy pequeñito, ¿cierto? Hasta podría llegar a la respuesta como están haciendo ustedes. Pero ¿qué pasa si es un problema más grande? ¿Qué pasa si es un problema donde no son 2 billeteras, sino son 15 referencias y cada una tiene un consumo? Ya no podrían hacerlo a ojo. Y la programación lineal me permite hacerlo de forma exacta, independiente del tamaño. Entonces, si ven un poco ahora sí la utilidad de la investigación de operaciones, esa es precisamente la idea, no tener que resolverlo a ojo. Porque si es pequeñito, bueno, quizá lo pueda hacer, pero y si es más grande, que es lo que ocurre en la vida real, pues a ojo no lo van a poder hacer. Quizá encuentren una buena solución, pero no la mejor. Y aquí lo que queremos es literalmente la mejor. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, pero esto o sea, para no hacerlo así manual, ¿en Excel lo podríamos hacer o...? Sí, se puede hacer. Para problemas pequeños se puede hacer a mano para entender la lógica y de hecho así lo vamos a hacer. Se puede hacer con un complemento de Excel y también existen muchos software comerciales para solucionar problemas grandes. Entonces, en Sí. la práctica realmente uno usa un software para solucionar. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Bueno, entonces vamos a formalizar un poco la estructura de un problema de programación lineal.
Principales componentes de un problema de programación lineal. Entonces lo que vamos a hacer es definirlos y como ya hicimos un ejemplo, mirar a qué corresponde ese ejemplo que acabamos de hacer. Entonces, tenemos las variables de decisión que representan las decisiones que se deben tomar. Es claro por lo que hablamos y aquí pues quedó explícito que en este caso tengo estas dos variables de decisión. Y todo parte de definir correctamente esas variables de decisión. ¿Listo? La función objetivo representa la cantidad de interés que se desea optimizar. En este caso lo que yo quería era maximizar el ingreso. Esta es la expresión del ingreso total que voy a obtener por la venta de las billeteras. Restricciones. Restricciones que limitan las posibles decisiones que se pueden tomar. Entonces aquí identificamos tres restricciones. La de cuero azul. El hecho de tener solo 12 metros cuadrados de cuero azul pues me va a limitar claramente las billeteras que puedo hacer azules, ¿cierto? Porque X2 solo podrá tomar valores tal que yo nunca me consuma más de 12. Hagamos así un ejemplo a ojo. ¿Cuál es el máximo número de billeteras azules que yo podría fabricar si tengo en cuenta la restricción del cuero? 6. 6, ¿cierto? Más de 6 es imposible porque me consumiría más. Pero el tema es que, bueno, pueden ser 6, pero también eso siempre y cuando la mano de obra me ayude, pues me alcance para fabricar esas 6. Porque si ya me gasté muchas horas de mano de obra con X2, pues ya no me va a quedar para X1. Entonces, miren que esa es precisamente la esencia del ejemplo de asignar recursos. Es jugar cómo asigno esos recursos, ese cuero azul, cómo lo asigno ese cuero rojo y esa mano de obra, cómo la asigno. ¿Será que la asigno mitad y mitad para las rojas y las azules? ¿O todo para las rojas? ¿O todo para las azules? ¿O todas las combinaciones posibles? Ahí es donde está el misterio de asignar correctamente los recursos. ¿Listo? Coger un recurso escaso que es la mano de obra y repartirlo entre estas dos actividades, por decirlo así. Hay muchas combinaciones. Tengo que escoger cuál es la mejor. ¿Listo? Y hay algo que son los parámetros. Los parámetros son los valores de interés que yo ya conozco y que son fijos en el problema. ¿Cuáles son fijos? Por ejemplo, este 3000 es un valor fijo, es un parámetro. Este 5000 también es un valor fijo. Este 2, este 1, este 3, este 12, este 4. Entonces, los parámetros generalmente es la información conocida que yo tengo en el problema. Existen varios tipos de parámetros. Están los coeficientes de costo, que son las constantes que ustedes van a encontrar en la función objetivo. Se llaman así coeficientes de costo, independiente de que lo que yo esté aquí midiendo sean ingresos o costos. Siempre esos coeficientes que acompañan a mi función objetivo, los voy a llamar coeficientes de costo. Coeficientes tecnológicos son todos los coeficientes que están en las restricciones en el lado izquierdo, o sea, este 2, este 1, este 3, este 2, este 1 y este 1. Y los lados derecho, pues va a ser los valores que hay al lado derecho de cada restricción, o sea, este 12, este 4, este 18 y este 0. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la estructura en todo problema de programación lineal. ¿De acuerdo? ¿Claros hasta ahí? Bueno. Entonces vamos a mirar los supuestos en los que está basado el modelo de programación lineal. Entonces, es muy importante los supuestos porque los supuestos son sus suposiciones que uno hace para simplificar, que en la vida real no necesariamente se van a cumplir al pie de la letra. Lo importante es que en la vida real no estén tan alejados de lo que estamos suponiendo. ¿Listo? Entonces, el primer supuesto es el de la proporcionalidad. ¿Cómo interpreto esa proporcionalidad? Pues sencillamente es que si yo le evalúo la proporcionalidad en la función objetivo, es lo que les decía. Si X1 vale 1, me voy a ganar 3000. Pero si X1 es 2, me voy a ganar el doble, que es 6000. Si X1 es 3, me voy a ganar el triple, que es 9000.
Pero si X1 es 1.5, pues voy a asumir que es proporcional. Es decir, que me gano los 3.000 de la unidad completa más los 1.500 del 0.5, ¿cierto? Eso es lo que yo asumo en la proporcionalidad. Fíjense en que puede que no esté tan lejos de la realidad, pero también puede estarlo, porque por ejemplo, si X1 da 1.5, ¿qué significa? Que usted fabricó una billetera y media, ¿cierto? Entonces, en la vida real, pues la entera la venderé en 3.000, pero probablemente la media billetera, pues no la voy a poder vender en 1.500, porque entre otras cosas no está terminada. Sin embargo, aquí yo estoy suponiendo que esa proporcionalidad se cumple. Ustedes dirán, pero profe, sí, pero usted mismo me está diciendo que eso no es así. Sí, pero pues no está tan lejano de la realidad. Entonces, proporcionalidad asumimos que se cumple. Lo mismo en este pedazo. Si yo fabrico una billetera azul, me va a ganar 5.000. Si fabrico una y media, en teoría mi ingreso sería 7.500. Si fabrico dos, en teoría sería 10.000. Entonces, esa es la proporcionalidad. Si la aplico a la función objetivo, lo mismo que en este lado de las restricciones. Si yo fabrico una billetera azul, me voy a consumir 2 horas. Si fabrico dos, pues me va a consumir 4 horas. Si llegase a fabricar una y media billeteras azules, ¿cuánto me consumiría según el supuesto de proporcionalidad? ¿Cómo, profe? Qué pena. 3 horas. 3 horas. Entonces, si yo decido fabricar 1.5 billeteras azules, ¿cuántas horas de mano de obra me consumiría? 3. Las 2 de la unidad entera más la 1 de la media unidad. ¿Listo? Y lo mismo va a aplicar acá. Y lo mismo va a aplicar aquí proporcionalidad y lo mismo va a aplicar acá. Entonces, esa es la proporcionalidad y pues por eso lo representé de forma lineal. Si yo digo que es lineal es porque estoy asumiendo la proporcionalidad. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro eso, chicos? Bueno, no sé cómo interpretar ese silencio. Profe, qué pena, es que lo último no lo entendí muy bien. O sea, tiene que ser proporcionales las horas a lo que se va a producir, algo así. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con el cuero azul, ¿cierto? Entonces, aquí yo sé que por cada billetera azul que yo fabrique, ¿cuántas horas de mano de obra me consumo? 2. Entonces, voy a llevarme esto aquí a Paint. Entonces, es 2x2. Entonces, ¿qué pasa? Si x2 es igual a 1, ¿cuántas horas me consumo? ¿Cuántas, chicos? 2 horas. 2 horas. Pero si x2 es igual a 2, ¿cuántas 4. horas me consumo? 4. ¿Listo? ¿Qué pasa si x2 es igual a 1.5? ¿Cuántas horas me consumo? 3. 3. ¿De dónde salió el 3? Pues de la unidad entera se consumió 2 y la otra media se consumió 1 hora. De ahí salieron las 3. Esa es la proporcionalidad. ¿Listo? El consumo del recurso es proporcional al valor de la variable en cuanto a las restricciones, y si la aplico a la función objetivo sería el ingreso es proporcional a las unidades que yo fabrique. Eso es lo que significa la proporcionalidad. ¿De acuerdo? Bueno, la aditividad. Entonces, la aditividad, ¿cómo la interpreto? Entonces, lo mismo. Si me voy a la función objetivo, lo que estoy diciendo es, este pedacito representa el ingreso por la venta de billeteras rojas. A eso le voy a sumar el ingreso
por las billeteras azules. Por lo tanto, el ingreso total es la suma de los ingresos de estas billeteras más estas billeteras. Entonces, siempre estoy sumando la contribución de estas billeteras 1 más la contribución de estas billeteras 2 en cuanto a la función objetivo. En el consumo, lo mismo. El consumo total va a ser el consumo de las billeteras tipo 1 más el consumo de las billeteras tipo 2. Entonces, básicamente eso, ¿qué me está diciendo? Pues que como mis ecuaciones son lineales, pues siempre van a tener esa forma de constante por variable más constante por variable. Nunca ver, por ejemplo, la multiplicación de dos variables o la raíz de una variable, porque eso ya no sería lineal. ¿Listo? Divisibilidad. Entonces, la divisibilidad tiene que ver con que las variables puedan tomar valores continuos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Siendo estrictos en todo el sentido de la palabra, a la hora de decir cuántas billeteras voy a fabricar, por ejemplo, de X1, habíamos dicho que realmente en la práctica yo o puedo fabricar o 0, o 1, o 2, o 3, bueno, hasta el valor máximo que me permitan los recursos. Pero el principio o el supuesto de la divisibilidad me está diciendo que yo teóricamente puedo fabricar, por ejemplo, lo que les decía, 2.5 billeteras. Me está diciendo que esas variables pueden tomar valores decimales o valores continuos, no solamente estos enteros. O sea, yo estoy asumiendo que eso puede ocurrir. Matemáticamente hablando, en la práctica es posible que sí o sí solo fabrique 0, 1, 2 o 3, pero aquí asumo que puedo producir 2.5, 2.57, 3.48. ¿De acuerdo? ¿Claro ese? Ese creo que es la más fácil de todas, de todos los principios. Y por último, certidumbre. Ese también es muy fácil. La certidumbre lo que me indica es que todos los parámetros, es decir, el 3000, el 5000, el 2, el 1, el 3, los 1, el 2, el 4 y el 2, son valores conocidos que nunca van a cambiar. Es decir, que los conozco con total certeza. Entonces, ¿qué pasa? Yo asumo que este 3000 va a ser siempre el precio de una billetera, en este caso roja, y que no va a cambiar a 3100, a 3500, a 2800, cosa que en la realidad sí podría pasar, ¿cierto? El precio puede cambiar porque el dólar subió, porque el cuero subió de precio. Entonces, la certidumbre es como confiar ciegamente en los parámetros que me están dando. Este 2, entonces, listo. Siempre cada billetera azul va a consumir 2 horas. Ni va a ser 2.5, ni va a ser 1.8 horas, sino va a ser exactamente 2 horas. Cosa que en la vida real podría variar porque puede que una vez el operario se demore un poquito más de 2 horas con una billetera o un poquito menos. Pero yo aquí estoy asumiendo que estos valores son ciertos, certeros y que no van a cambiar nunca. ¿Listo? Entonces, siempre que hagamos un modelo de esta forma, implícitamente estamos haciendo esta suposición. Ustedes me dirán, profe, pero pues está muy lejos de la realidad. No se afanen, que luego vamos a empezar a eliminar estos supuestos y a volverlos un poco más realistas. ¿Listo? Pero por ahora nuestros modelos asumen de forma implícita estos 4 supuestos. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud con esos supuestos, chicos? Ah, no. Por ahora Listo. no. Listo. Bueno, entonces ahora sí, creo que vamos a demorarnos varias clases en la misma dinámica. Me van a dar un problema y lo único que ustedes tendrían que hacer es expresarlo de esta forma. Eso es lo que vamos a hacer, yo creo que por lo menos en las 2 siguientes clases. Entonces, al mal paso, darle prisa, vamos a empezar. Entonces,
finish esta presentación y vamos a empezar la chévere que es la de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, esa era nuestra clase 3, entonces listo. Vamos a hacer formulación de problemas de PL. Entonces, primera tarea es esta. Aquí hay un ejemplo donde me están mencionando una situación más o menos similar a la anterior y lo que yo quiero es que precisamente ustedes me ayuden a expresarlo de esta forma, que definan las variables de decisión, que definan la función objetivo y que definan todas las restricciones que apliquen. Entonces, este es el ejemplo, así que voy a darles 5 minutos para que lo planteen y en 5 minutos pues voy a preguntarle aleatoriamente a algunas personas a ver cómo lo están trabajando o cómo lo pensaron. ¿Listo? Entonces, léanlo. Si hay alguna duda sobre el enunciado, pues nada, me pueden preguntar. En cualquier momento me pueden preguntar. ¿Listo? Entonces, vamos a leerlo. Pues creo que lo pueden leer ustedes. Y pues cualquier duda me van contando. ¿Listo? Listo.
Laura Natalia, ¿tuviste algún problema con la cámara? Yo te había visto que la tenías activa y ya no. Profe, es que tengo como bajito el internet, entonces es por eso. Ya. Profe, qué pena, puedes proyectar nuevamente el ejemplo. Voy a una foto que lo olvidé. Sí, señor. Sí. ¿Listo? ¿Cómo van? Pues en ese momento quizá no lo tengan terminado, pero sí ya debieron decidir cuáles son las variables de decisión. Entonces, Jessica Medina, ¿tú qué variables de decisión seleccionaste? ¿Cómo las definiste? Profe, para X1, las toneladas producidas diariamente de pintura en exteriores. Y para X2, las toneladas de pintura para exteriores. Listo, Para interiores, perdón. Interiores. listo. Muy bien, gracias, Jessica. ¿A los demás qué? ¿Les sonó esa opción o lo hicieron diferente? Pues yo lo hice similar. Esa opción ¿Alguien está lo pensó buena, diferente? Señor. yo también lo pensé así, pero también estaba leyendo el tema de materia prima en el cuadrito. No sé si también puedan ser variables. Entonces, la compañera Jessica las definió bien.
Las variables decisiones, las decisiones que ustedes podrían tomar. Fíjense que con la materia prima no hay decisiones que puedan tomar. Lo que deben hacer es no gastarse más de lo que tienen. Entonces, esa no es como una decisión que ustedes sean libres de tomar, porque eso ya está definido. Si tú produces 1 tonelada de pintura, te consume cierto material. Entonces, aquí la decisión libre, entre comillas, porque igual está restringida, tiene que ver es precisamente con cuánto fabricas de toneladas para exteriores y cuánto para interiores, tal cual lo definió la compañera. Ya si tenemos eso claro, las restricciones van a fluir. Entonces vamos a dar otro par de minuticos mientras terminan todas las restricciones y la función objetivo que me están mencionando ahí. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a ir escribiendo lo que ustedes ya me confirmaron. ¿Listo? Ay. Listo. ¿Quién me ayuda con la función objetivo? ¿Cómo les quedó la función objetivo? ¿Puedo ser yo? ¿Sí? Bueno, 5000 x1 más 4000 x2. Listo. Hay algo importante que quiero que tengan en cuenta ahí, que aprendan a diferenciar. Entonces, aquí me están diciendo que el objetivo es maximizar la utilidad diaria total. Entonces, en el primer ejercicio que hicimos era el ingreso, pero creo que ustedes que son administradores entienden muy bien la diferencia entre el ingreso y la utilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el ingreso y la utilidad? ¿Quién me recuerda? La utilidad podría ser como las ganancias netas y los ingresos es Exactamente. todo el ingreso. El ingreso es simplemente lo que facturo, pero dentro de Todo. esos ingresos sé que hay costos, ¿cierto? O sea, costos de lo que tuve que invertir. Mientras que si me hablan de utilidad, ya me están diciendo netamente cuánto dinero gané. La utilidad es el ingreso menos el costo total. Entonces, aquí ya me están pidiendo la utilidad y los datos que me están dando, en este caso, es la utilidad ya directamente, es decir, esta utilidad ya es restando los costos, es decir, este 5, que como me dice ahí está en miles, pues sería entonces 5000 de ganancia neta por cada tonelada de pintura exterior, ya restando los costos. ¿Listo? Entonces, efectivamente, esa sería mi función objetivo. 5000 por cada tonelada de pintura exterior más 4000 por pintura interior. Entonces, bien por ahí. ¿Listo? Ahora, ¿quién me ayuda con la primera restricción que haya puesto? ¿Quién se anima?
La cantidad de material creo que es una. ¿Cuál? Dime tú con qué lo relacionaste y yo lo hago en ese mismo orden. Aquí hay dos recursos escasos, la materia prima 1 y la materia prima 2, entonces tendré que hacer una restricción por cada uno. Entonces, dime tú cuál hiciste primero, ¿cuál materia prima? De exteriores. No, no asociado a si es exterior o interior, sino asociado a esa, si es A la materia prima disponibilidad. 1 o materia prima 2. Ah, ok. La disponibilidad máxima diaria, ¿no? ¿De cuál materia prima? ¿De la 1 o de la 2? De la 1. De la Listo, 1.20. entonces la 1. ¿Cuál es la? Sí, hay que hacer las dos, sino que pues es para que lo hagamos en orden. Entonces, ¿cuánta es la máxima disponibilidad de materia prima 1 que tengo? 24. 24. 24. Ah, sí, sí, sí. ¿Listo? 24. Y en el lado izquierdo tengo que poner el consumo total de materia prima 1. Entonces, por cada pintura de exterior, ¿cuánto consumo de materia prima 1? 6x a la 1. 6x1 en este caso, más lo que consuma, en este caso, la de 4x interiores. Listo. Más 4. Más 4x2. ¿Son coherentes las unidades? ¿El 24 está en qué unidades? Toneladas. Toneladas. Este 6 serían toneladas de esa materia por toneladas de pintura. X1 es toneladas de pintura, se cancela y efectivamente las unidades son coherentes. Estoy comparando toneladas a este lado de materia prima 1 con toneladas a este lado. ¿Listo? ¿Cómo sería entonces la restricción para la materia prima 2? Son 6. Entonces, la disponibilidad máxima es de 6. ¿Listo? La 1, las pinturas para exteriores consumen 1, pues puedo poner el 1 o no ponerlo, entiendo que es un 1, y aquí un 2. ¿Listo? Y también es coherente. ¿Hay más restricciones además de esas dos? Ahí la cuestión. Claro, las de los recursos saltan a la vista, pero hay que leer muy bien esto porque siento y presiento que hay más restricciones. Profe, la demanda. Pues, primero, yo no puedo producir más de mi demanda porque me dicen que no es rentable. Entonces, aquí no me están hablando nada de la demanda para exteriores, pues no me están diciendo demanda, pero sí me están hablando que la demanda máxima diaria de pintura para interiores es 2. Por lo tanto, la idea es que yo nunca fabrique más de 2 toneladas de pinturas para exteriores. ¿Cómo expresaría esa restricción entonces? Sería X2 menor o igual a 2. Entonces sería X2, es decir, toda la pintura para interiores tiene que ser menor o igual a 2, que es la demanda máxima. ¿Listo? Y esta sería la restricción de demanda. Muy bien, así quedaría esa restricción. ¿Hay alguna otra restricción en este enunciado? La de no negatividad. ¿Cuáles serían? La de no negatividad, efectivamente. Entonces esa ya la tengo aquí, X1 y X2. Pero adicional a la de no negatividad, ¿habría alguna otra restricción? Pues la primera, Sería mínimo. la que dice que no puede superar en más de una tonelada. Yo la planteé de otra manera, como X2 menor o igual a X1 más. Entonces, bueno, lo primero es que aquí lo que acabo de poner en negrilla es otra restricción. Dice que la demanda diaria de pintura para interiores no puede superar en más de una tonelada a la pintura para exteriores. Bueno, siento que aquí la palabra adecuada no es la demanda, sino más bien la producción.
¿Listo? Qué pena. Ahí fue un descache mío. Eso es lo que debe decir. La producción diaria de pintura para interiores no puede superar en más de la tonelada, más de 1 tonelada la pintura para exteriores. Entonces, el compañero nos dijo que tenía una opción. Cuéntanos cómo la escribimos. ¿Cómo la pensaste? Bueno, ahí sería X2 menor o igual a, bueno, X2 Sí. menor o igual a X1. X1 más X2 menor o igual a 1. Bueno, A ver, X2 oigamos la del compañero y miramos. Puede haber varias posibilidades. Menor o igual a X1 más 1. más 1. Entonces, ahí lo que me está diciendo es, la pintura que yo fabrique para interiores tiene que ser menor o igual a la pintura para exteriores más 1, ¿cierto? Fíjense que yo podría reorganizar esto de la siguiente forma y es equivalente. Esta sería la de la relación de producción. Entonces, esto pues simplemente puedo pasar el X1 al otro lado y si lo hago pues me quedaría de esta forma. Que creo que la Profe, que ¿no queda mencionando negativo? la otra compañera. Negativo, ¿qué cosa quedaría negativa? El X1. Ya revisamos lo que menciona. Entonces, esto es lo mismo. Esta de aquí, pues es exactamente la misma de acá. Simplemente pasé el X1 al otro lado. ¿Por qué dices que es negativo? No, como yo aquí obligué a que tanto X1 como X2 sean mayores que 0 y tengo que cumplir esto, pues él le va a dar el valor a X2 y a X1 tal que esto se cumpla. ¿Cierto? Entonces no hay ningún problema. Entonces, esta restricción de aquí es exactamente la misma de aquí. No es necesario poner las dos, solo una de las dos, porque son exactamente la misma. ¿Cuál es más intuitiva para ustedes? Para dejar esa, para que no nos enredemos. Dejemos la de aquí, pero es exactamente la misma. Entonces, es dos formas de mostrar. ¿Listo? Entonces, nada, en este momento ya tendríamos completamente mi sistema. Ya tendríamos completamente formulado el problema. Entonces, miren que ya van a empezar a aparecer restricciones más interesantes, diferentes a las de los recursos. Entonces, aquí tenía 4. Las de los recursos, que son estas dos, la de la demanda y la de la relación de producción. ¿Listo? Y obviamente no podrían faltar las de no negatividad. ¿De acuerdo? ¿Dudas o inquietudes? No, profe. ¿Listo? Muchas gracias a las personas que me colaboraron. Bueno, ese sería nuestro ejemplo número 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, me van a ayudar ustedes con este. Profe, ¿lo puedes devolver un momentico, por favor? Claro, ¿a esta o al Word? Al Word. Listo. Espera, le disminuyo aquí un poquito el espacio para que puedan verlo como de un solo. Listo, ahí está ya completo. Variables de decisión, función objetivo y restricciones. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes en este momento? Entonces, van a hacer el ejemplo número 2. ¿Listo? Van a hacer ese ejemplo, lo van a traer terminado para la siguiente clase. ¿Listo? Lo tienen que tener listo al inicio de la clase porque es probable, altamente probable, que lo recoja. ¿Listo? Entonces, en el tiempo que nos queda aquí, pues quiero que lo lean y antes de que se vayan para sus casas, quiero que resuelvan las dudas sobre el enunciado, porque después están en su casa y pues va a ser difícil que me pregunten o de pronto no les puedo responder tan inmediato. Entonces, sí quiero que lo lean y pues nada, si el enunciado es claro, pueden retirarse
Y si hay alguna duda, pues aprovechamos estos minutos para resolverla. Lo ideal es que lo traigan hecho de forma individual para la próxima clase. ¿Listo? Tanto las personas presenciales como las que se van a conectar de forma remota. Entonces, léanlo, porfa. Y la idea, recuerden tenerlo listo para nuestra próxima clase, que es, ay, el lunes no tenemos clase. Sería de hoy en 8. ¿Listo? Listo. Tómenle fotico. Yo igual profe. publicaré las diapositivas a más tardar el finde. Pues entonces, para que lo vayan haciendo, pues tómenle foto al enunciado. Chicos, un favor, es probable que mañana le envíe el correo a alguno de ustedes para que me firme el acta de inicio, entonces le agradezco que estén pendientes del correo y pues me hagan el favor de devolvérmelo con la firma. ¿Listo? A la persona que le llegue el correo. Listo, profe.
Listo, chicos, entonces vamos a dejar la clase por hoy. Entonces recuerden el compromiso de la siguiente clase. ¿Listo? Que tengan, en su caso, feliz semana, feliz fin de semana, feliz puente y nos vemos en 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe, muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, que Gracias. descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.